Salem Slot, o traducido en el español como La Hora del Vampiro, es la segunda novela de Stephen King que fue publicada en 1975. Dentro de su argumento, pues toma como referencia el miedo en la infancia. Básicamente en las conferencias que él dicta siempre dice que ha retomado o trata de tomar como componente esencial el miedo o el pánico que sienten los niños frente a determinadas situaciones, como por ejemplo el creer que existen fantasmas, el creer que ven personas que han fallecido, etcétera, etcétera. Eso es muy propio básicamente de la cultura, de nuestra cultura. En ese sentido, lo que hace Stephen King es tomar eso como un componente literario y de ahí proyecta sus novelas. Casi todas, por no decir todas sus novelas, se proyectan sobre esa base. Por ejemplo, su novela más famosa, It, en otra de sus novelas más famosas, El Resplandor, como La Niebla, por ejemplo, que de hecho está en una colección de cuentos. Casi toda su obra se proyecta bajo ese elemento que es la infancia o el miedo en la infancia. Ahora, Stephen King es un maestro del terror y si tendríamos que ubicarlo en una jerarquía, pues estaría en una tercera fase. Sin desmerecer a Stephen King, puesto que sigue siendo un maestro de terror, pero el maestro indiscutible del terror es Edgar Allan Poe. Por su repercusión histórica, por su calidad literaria, pero sobre todo por eso, por la repercusión histórica, por la forma en cómo ha sobrevivido a lo largo del tiempo, de los siglos, y aún sigue vigente. Y de hecho ha logrado inspirar a otros autores, como por ejemplo el segundo que tendríamos que ubicar en esa escala, pues sería a Lovecraft. Lovecraft vendría a ser como quienes siguen o quien se ha inspirado de Edgar Allan Poe. De hecho, Lovecraft lo reconoce a través de sus textos sin ningún reparo. En el caso de Stephen King, pues vendría en esa tercera fase, es decir, como una especie de heredero de lo que fue Edgar Allan Poe, de lo que fue Lovecraft y obviamente de otros maestros del terror. Sin embargo, en el caso de Stephen King es parte de la cultura popular y eso podría ser como una especie de barrera para acercarse a una gran parte de lectores o a una parte de lectores un poco prejuiciosos, como era mi caso, en el que no me acercaba a Stephen King precisamente porque era un lector muy vendido, un éxito de venta, todo lo que ha publicado ha sido siempre un éxito de venta. Y entonces la idea que uno tiene casi siempre de los éxitos de venta es de que no tienen la calidad suficiente o la calidad literaria suficiente como para ser consideradas buenas obras. Sin embargo, ese es un prejuicio, porque de hecho los clásicos, los libros clásicos han sido éxitos de venta en su momento, como El Quijote, como por ejemplo Cien años de soledad, como por ejemplo en las obras de Jane Austen. Entonces, eso es lo que caracteriza propiamente a un clásico, el éxito de venta. Ahora, no estoy diciendo que las obras de Stephen King ya sean de por sí clásicos. Para eso se necesita del otro componente, el que perdure a través del tiempo. Habrá que ver qué obras de Stephen King perduran a lo largo no de las décadas, hablamos en cuestión de siglos y para eso ya no estaríamos presentes para comprobar si Stephen King realmente tuvo ese impacto de llegar a ser un clásico. Eso lo verán las futuras generaciones. En el caso de la cultura popular, en Salem Slot es su segunda novela y es obviamente una de las más importantes. Ahora, el título entraña también algunas referencias que uno podría inducirle a error. Por ejemplo, uno pensaría que el nombre abordaría un poco hacia las brujas de Salem. Estamos hablando de literatura de terror, Salem, las brujas de Salem, pero nada, no habla de eso. En el caso de el momento en que uno se entera que es el nombre del pueblo y que el nombre completo es Jerusalem Slot, entonces uno pensaría que va a hablar acerca de la Tierra Santa, porque literalmente la traducción sería como el lote o el solar de Jerusalén. Entonces de la Tierra Santa, de algo religioso mezclado con terror, pero tampoco. Es al fin y al cabo el nombre de una cerda que se escapó del granjero y fue a parar a un lugar, a un solar, y en ese caso popularmente pues le terminaron llamando a ese sector como el solar de Jerusalén. Y la idea que está de fondo es que en Estados Unidos todos pueden llegar a su momento de gloria, incluyendo los animales. Entonces es una especie de broma dentro del título que no tiene nada de terrorífico, más bien tiene un poco de sarcasmo frente a lo que es la cultura estadounidense de que cualquiera puede aspirar a la gloria, incluyendo los animales. Ahora, ¿de qué aborda la novela? Salem Slot, o traducido como La Hora del Vampiro en el español,
pues es una especie de homenaje a Drácula. De hecho, él mismo lo ha dicho en varias entrevistas que se ha inspirado en la novela de Bram Stoker para escribir Salem Slot. En una anécdota, él cuenta con una conversación con su esposa. Él decía que qué pasaría si Drácula regresara al siglo XX en los Estados Unidos. Su esposa le responde algo muy chistoso que dice, bueno, probablemente lo hubiese atropellado un taxi. Ahora, él deja de lado pues ese sarcasmo y trata un poco de reconstruir lo que sería la llegada de Drácula o del vampiro como tal al contexto del siglo XX en Estados Unidos, pero obviamente no a una gran ciudad. De hecho, el personaje que entraña a ese vampiro pues va a un pueblo de esos pueblos fantasmas que desaparecen, se crean de la nada y desaparecen de la nada, tal como se describe en la novela. Entonces, eso es precisamente para que no sufra ningún accidente de tránsito el pobre vampiro y pues no se muera antes de llegar al final de la novela. En ese sentido, lo que hace Stephen King es una reconstrucción en ese pueblo de cómo pues las personas van poco a poco convirtiéndose en vampiros y el pueblo desaparece. Un poco eso sería como darle una explicación ficticia, literaria y muy creativa a la desaparición de muchos pueblos fantasmas en Estados Unidos. Pueblos, como ya lo decía, que aparecen de la nada y desaparecen de la nada. Bueno, ahí es una explicación sociológica para eso, que eso se debe mayormente a que las fuentes de trabajo, las grandes empresas se construyen en determinados sectores y cuando esas empresas ya no están, pues los pueblos desaparecen. Pero esa es una explicación sociológica. Lo que hace Stephen King es utilizar ese componente de los pueblos fantasma para escribir Salem Slot y el componente que siempre ha permanecido en sus obras, que es la del pánico o el miedo en la infancia. Ya mencionaba obras como El Resplandor o It, que también retoman eso del miedo de la infancia. En el caso del argumento, pues es la novela, el personaje principal es Ben Mears, que es un escritor que intenta precisamente pues acercarse al pueblo donde vivió él su infancia, donde pasó un acto un poco de pánico, terrorífico, porque en un juego de niños, como los que siempre suelen estar entre los niños, es una especie de apuesta a quién ingresa a la casa donde un personaje se había suicidado, se había ahorcado, bueno, de hecho, después de haber matado cruelmente a su esposa, entonces se había ahorcado. Era como una especie de morbo que sentían los niños por saber qué se sentía al ingresar a casa. Entonces lo que hace Ben Mears de niño pues es ingresar y en el pánico, el miedo que lo arrastra, pues él ve el cadáver colgado aún. Entonces lo que ocurre a partir de Ben Mears ya de adulto, después de otra experiencia también traumática que es la pérdida de su esposa en un accidente de tránsito, él regresa a Salem Slot para tratar de escribir otra novela y reconstruir ese miedo en la infancia, a lo que se encuentra pues justo con la llegada con la segunda llegada del vampiro, que ese vendría a ser incluso, según lo que dijo Stephen King, el primer título de la novela, que era la segunda llegada. Entonces, a partir de ahí se empiezan a desarrollar básicamente los personajes y se nota pues que obviamente es una de las primeras novelas, es una gran novela de Stephen King, pero que comparado quizá con la calidad literaria que tiene El Resplandor o que tiene It, aún se nota que falta por desarrollar más. De hecho, en esas otras novelas se nota más complejidad en cuanto al argumento, pero sobre todo en la estructura, en la forma en cómo se proyecta lo que se cuenta. Entonces, bueno, ¿por qué leer a Stephen King y por qué abordarlo en clase? Suelen haber temas, de hecho eso lo veo constantemente en redes sociales, en grupos de profesores de lengua y literatura, que hay temas que son muy complejos de abordar en clase de forma directa, porque efectivamente es muy abrupto abordar ciertos temas. Entonces, lo que hace la literatura es ofrecer una especie de recreación. Hay algo que Rafael Vizquerra, en su libro Psicopedagogía de las Emociones, bautizaba o denominaba como la paradoja de la ficción, que es básicamente que la literatura o el cine proyectan emociones muy parecidas a las reales. Y a base de esas emociones, uno puede trabajar poco a poco para
moldearlas para prepararse frente a esas emociones. Es así como se puede manejar o se puede enseñar resiliencia, por ejemplo, dentro de las instituciones educativas. Es una forma de cómo abordar temas que pueden resultar muy complejos. Ahora, para eso se necesita obviamente una planificación, una proyección y no abordarlo de forma totalmente abrupta, directa, sin antes no dar un contexto de qué trataría la obra y de cuáles son sus proyecciones y sus reales intereses. Bueno, a leer a Stephen King.